regreso en Infórmate con nuestra entrevista central de esta noche y nos acompaña. Vamos a hablar largo y tendido con Carlos Pimentel, director general de Compras y Contrataciones Públicas, que nos acompaña en este domingo. Bienvenido, Carlos, a Infórmate. Un placer, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios. Un placer. Hay muchísima luz que arrojar sobre cosas en este país, ¿verdad? Siempre es así, cosas buenas también. ¿Verdad que sí? Claro. Bueno, Carlos, primero darte la bienvenida a Infórmate, y este fin de semana suponemos que ha sido de mucho movimiento porque justamente ayer fue la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Precisamente el área de compras y contrataciones públicas es crucial, prioritario para el buen desenvolvimiento del Estado. Y me gustaría saber en estos primeros 6 meses de gestión, cuáles han sido los principales escollos que has encontrado para realizar bien el trabajo que te asigna la ley. Bueno, estos 6 meses hay aspectos importantes a destacar con relación a los avances del sistema de compras y contrataciones. Decir que el país en estos 6 meses tiene un poco más de 6.000 nuevos proveedores, yo creo que eso es importante. Señalar que la cuota del 20% dedicada a la contratación a las MIPYME, la pequeña y mediana empresa, ha sido superada en un 23%. Esos son datos sumamente importantes, pero decir que el nivel de participación de proveedores en los procesos de contratación se ha incrementado en casi un 300%. ¿Qué quiere decir? Que en el pasado, cuando había un proceso que participaban 5 oferentes, ahora participan 15, y donde antes participaban 15, ahora participan 45. Poder decir que hemos tenido procesos donde han presentado hasta 700 ofertas, eso es decir que el interés de participar para poder tener relaciones contractuales con el Estado se ha incrementado en el país. ¿Qué ha cambiado? ¿Mayor publicidad, los procesos, la transparencia que ustedes están? Mira, puede haber muchas razones, puede haber un sentido de mayores niveles de confianza. Los procesos están siendo orientados, como establece la ley, para que las MIPYME puedan participar. La publicidad de los procesos a través de los portales institucionales, como a través del portal transaccional. Yo pienso que son distintos factores que han generado ese nivel de participación que es importante. Pero además no solamente eso, sino nosotros decir que a 6 meses de gestión nosotros limpiamos los archivos de la Dirección de Contrataciones. Nosotros informamos al país en la primera semana que llegamos a la dirección que habíamos encontrado más de 200 casos en los archivos, que faltaba tomar decisiones. Y hemos tomado decisiones de todos los casos que nosotros encontramos ahí, de medidas administrativas, de recursos jerárquicos, de medidas cautelares, de solicitud de investigación. ¿Qué puedo explicar? Hay, sin embargo, escúchame, Israel, yo sé que hay muchos mecanismos que se vienen implementando para aumentar lo que es la transparencia en los procesos de compra y contrataciones del Estado. Sin embargo, no se escapan casos como por ejemplo el más reciente que hemos tenido de salud pública y el tema de las jeringuillas. Por ejemplo, mira, ¿cómo se detectó? ¿O no hay mecanismo que inmediatamente tiene que primero subirse esa compra al sistema, verla y que de ahí se determine si realmente se está cumpliendo, si los precios que se están ofertando o si esa oferta realmente es la más apegada a la transparencia, a la adecuada para el Estado dominicano? Aquí están pasando cosas que no pasaban antes. Lo primero es tener un sistema de monitoreo, alerta, preventivo y reactivo. Un sistema que hemos diseñado y que hace 3 semanas hicimos. ¿Ustedes hicieron la alerta sobre ese caso? Que hicimos público ese sistema de alerta temprana, un sistema que utiliza ciencia de los datos, un sistema que está haciendo análisis permanente de cada uno de los procesos. Y los procesos que registran alerta, pues esos procesos son designados a un analista, que tenemos sistemas de monitoreo de los medios de comunicación, de las redes sociales, de todas las denuncias, para nosotros verificar la certeza de los hechos que se denuncian. Yo creo que eso es un tema importante, pero decir que en el país se suspenda un proceso, eso no había pasado nunca. Entonces, este no es el primer ejemplo. Hay otros procesos que han sido suspendidos porque existe inconsistencia en su pliego de condiciones. Y yo creo que eso es importante. Decir que en el país hemos suspendido registro de proveedores de 168 funcionarios, entre ellos ministros, directores, actuales, senadores, diputados, alcaldes, regidores. Sí, actuales, porque los actuales son los que no pueden tener relaciones contractuales con el Estado. La ley en el artículo 14 establece que los ministros, los directores, los alcaldes, los regidores no pueden tener relaciones contractuales con el Estado. Y todo funcionario que tiene más de 10% de acciones en cualquier empresa que esté en el registro de proveedores, será suspendido ese registro de proveedores hasta que deje de ser funcionario público y 6 meses posterior. ¿Por qué me lo inventé yo? No me lo inventé yo.
Eso está en la ley. Pero también decir que nosotros hemos suspendido también o inhabilitado en este caso más de 28 proveedores con inhabilitaciones permanentes, con inhabilitaciones temporales, por distintas fallas, por distintas irregularidades, por distintas debilidades. Yo pienso que esos son avances importantes. Decir que por primera vez en la historia la Dirección de Compra y Contrataciones ha llevado formalmente expediente a la Procuraduría General de la República. Hemos llevado 5 casos a la Procuraduría General de la República y son casos que tienen indicios serios y precisos de responsabilidad penal que escapa a la autoridad del órgano rector y lo hemos llevado al Ministerio Público. Esos son hechos importantes. O el nivel de coordinación que tenemos, como nunca, con la Dirección de Presupuestos, con la Contraloría, con el Ministerio Público y próximamente cuando se designe la nueva Cámara de Cuentas, pues entonces vamos a tener un nivel de acercamiento y colaboración con esa nueva Cámara de Cuentas porque con la que existe actualmente no tenía sentido establecer un nivel de coordinación. En el caso de las jeringuillas, ¿fueron ustedes que dieron la voz de alerta sobre este proceso? Mira, la sociedad se pronunció y nosotros monitoreamos las denuncias en las redes. Nosotros tenemos nuestro sistema de monitoreo que también tenía alerta con relación a ese caso. Lo importante no es quién descubrió, quién dio la alerta. Lo importante es que hubo una denuncia que tiene consistencia, que los sistemas de alerta funcionaron y que ese proceso se suspendió, que no hay adjudicación, que no hubo sobrevaluación y no hubo sobrevaluación porque no se adjudicó, sino que más bien lo que hubo en ese caso es que hubo una referencia de precio que fue excesiva y por eso ese proceso no está en el día de hoy. Pero no solamente eso, lo importante no es lo que sucede, lo importante son las medidas que se toman. Este caso tuvo como consecuencia que se le devolvió el rol que debe tener Promese, porque el Ministerio de Salud no está para comprar medicamentos y no está para comprar a través del programa que tiene de alto costo, que ha sido uno de los programas sobre los cuales más actos de corrupción se han cometido en la República Dominicana. Lo que se ha hecho es que se ha devuelto a la naturaleza a Promese, Promese como órgano fundamental para la compra de insumos médicos. Entonces muchas veces lo que sucede, si no tiene consecuencias en políticas públicas, en sanciones, muchas veces se puede quedar insatisfecha la sociedad. Ahora, cuando hay denuncias, cuando hay decisiones, cuando hay consecuencias, es importante. Y en este y en cualquier otro caso, debe haber siempre una respuesta a la sociedad. Eso fue lo que sucedió y no ha terminado. Va a haber más respuesta a la sociedad. Pero Salud Pública estaba usurpando las funciones de Promese Cal entonces, porque eso es lo claro. Usurpando no, sino que la ley que crea Promese le da todas las funciones y facultades para la compra de medicamentos. Por entonces, lo tanto, el Ministerio de Salud y el Servicio Nacional de Salud son unidades que deben requerir a Promese y Promese es que debe comprar. Mira qué pasa, sabemos que siempre el gobierno está recién comenzando, ¿verdad? Y es una lucha diaria por la transparencia y para que las cosas se hagan bien. No siempre habrá una denuncia oportuna que activará los sistemas y las alarmas de toda la sociedad. Pero mi pregunta es, yo tengo entendido que hace unos meses, junto con la directora de ética, se anunció que en las instituciones iba a haber una representación de compras precisamente para evitar esto. ¿Por qué la representación de compra del Ministerio de Salud Pública no emitió las alarmas a tiempo y hubo que esperar un reportaje periodístico y todo el escándalo que se generó? Ok. Te refieres al programa de cumplimiento normativo. Exacto. sí. El programa de cumplimiento normativo tiene la característica del monitoreo, el seguimiento al cumplimiento de las disposiciones normativas que establece la Ley 340 y a lo que son los sistemas de calidad de ISO de cumplimiento y ISO antisoborno. Ese programa está en una fase de diseño, de capacitación, de selección de los oficiales de cumplimiento. Okay. Pero eso no quiere decir que los sistemas fallaron. Los sistemas no fallaron, la información estaba y además hay un tema que es muy importante. Desde la perspectiva de la concesión técnica del proceso, el proceso estuvo concebido técnicamente correcto, independientemente de las debilidades que han sido identificadas en el pliego y como nosotros hemos dicho, y luego del apoderamiento que también hizo el Ministerio Público de este caso, nosotros preferimos no referirnos a esto, va a haber decisiones, hay una investigación en curso, hay un nivel de colaboración y coordinación entre la Dirección de Compra y el Ministerio Público que no lo habíamos visto anteriormente, que es muy importante. Entonces, se suspende el proceso y hay investigación en curso. Va a haber decisión con relación a ese caso y a otro. Los de ayer
ayer y lo de hoy, siempre va a haber decisión, y todo lo que esté en el ámbito de competencia de la Dirección de Compras y Contrataciones, nunca va a haber silencio administrativo. Lo que pasó en el pasado, que la Dirección de Compras no decía nada, que encontramos más de 200 casos pendientes de decisión, eso no va a pasar, siempre va a haber decisiones. Bueno, ustedes vieron que en noviembre del año pasado nos apoderamos de una investigación de oficio en relación a la contratación de la empresa de recogida de desechos sólidos del Ayuntamiento de Boca Chica, y precisamente en esta semana, el jueves de esta semana que acaba de pasar, pues nosotros acabamos de anular ese procedimiento. Siempre va a haber decisión, pero debemos respetar el debido proceso, debemos ser objetivos, debemos estar apegados a la ley, y los procesos, como yo digo, no son rápidos. La sociedad quisiera resultados más rápidos, no. Debemos caminar, debemos dar paso sin pausa, pero también generando todas las condiciones. Todos los casos que nos apoderemos va a haber decisión, y estamos apoderados del caso del Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, va a haber decisión en ese caso. Estamos apoderados del caso del Ayuntamiento de La Romana, va a haber decisión sobre ese caso, y todos los recursos jerárquicos que tenemos también de otras instituciones, va a haber decisiones. ¿Cuándo vuelve a la PEPCA? Bueno, mira, nosotros tenemos ahora mismo un nivel de enlace, de coordinación y de conformación de equipos de tarea coordinada con el Ministerio Público. Los casos que tienen que ver y que están vinculados, las contrataciones, toda la información que posee la dirección está en manos de la Procuraduría General de la República. Toda la información de todos los procesos de compra, de ayer y de hoy, que la Procuraduría requiera, como lo ha estado haciendo, nosotros tenemos el deber, el compromiso de facilitar esa información. Y con relación a eso, pues tenemos un nivel de avance de colaboración que verdaderamente nos llena de mucha satisfacción, porque eso no se había visto, ese nivel de compromiso interinstitucional para que la verdad siempre salga a flote. ¿Hay algunas investigaciones que a lo mejor no se sepa que se hayan iniciado de la pasada gestión? Tenemos investigaciones nuevas. Tenemos investigaciones nuevas, y tan pronto tengamos resultados, la sociedad siempre va a conocer lo que estuvimos haciendo y lo que hacemos, y lo va a conocer obviamente en su momento. ¿Procesos contundentes? Sí, todos los procesos que involucran el uso de fondos públicos son contundentes, todos. Puede ser 1 peso, puede ser 2 pesos, puede ser 3 pesos, pero eficientizar el gasto público es un compromiso, y por eso cada caso que nosotros vemos, nosotros no le vemos fecha, no le vemos periodo de gobierno, no le vemos los nombres de los actores, nosotros vemos hechos, vemos la ley, y en función de eso siempre nosotros vamos a fallar y vamos a tomar decisiones de lo que esté en nuestra responsabilidad. Y lo que no esté en nuestra responsabilidad, porque trasciende nuestra competencia, lo vamos a llevar a los órganos que tengan la responsabilidad para tomar las decisiones. Sea el Ministerio Público o sea la Cámara de Cuentas, cuando tengamos una Cámara de Cuentas en el país nueva que genere y se le devuelva la confianza y la competencia que tiene ese órgano de control y fiscalización de los recursos públicos. Una preocupación que uno a veces puede tener, escuchándole hablar y teniendo así por arribita algunos conocimientos de la ley de compras, es cómo lidiar con la tensión que hay entre hacer los procesos apegados a la ley y precisamente que el Estado funcione. Sí. De hecho, un expresidente del CODIA le acusó en esta semana de ser como una especie de escollo para que las cosas avancen rápido. Sí, mira, ciertamente estamos trabajando en una reforma de la ley. Nosotros estamos conscientes que cualquier normativa que garantice la compra tiene que generar un equilibrio entre los mecanismos de transparencia y control, pero al mismo tiempo que las instituciones puedan contratar bienes y servicios, porque las instituciones del Estado, para cumplir su rol, para cumplir la función que le asigna la ley, las instituciones necesitan contratar bienes y servicios. Claro. Y la contratación de bienes y servicios debe ser con agilidad, debe ser con tiempo y garantizando los controles. Estamos claros que debe haber ese equilibrio. Para eso nosotros hemos diseñado varias rutas de acción. Una de ellas, en la reforma de la ley, nosotros en el principio del mes de abril vamos a presentar una propuesta de modificación de la ley 340 para una modificación, y de igual manera también hay un tema que es fundamental, que es de la gestión de los procesos. Muchas veces la ley no genera los escollos, sino que quien gestiona procesos tiene que poder saber en cada etapa cuáles son los tiempos que pueden
que pueden transcurrir. Entonces, nosotros estamos muy convencidos que esos tiempos, esos plazos deben reducirse y sobre todo cuando se habla de un plan de recuperación de la economía, plan de recuperación de la economía post-COVID, tiene el tema de contrataciones, tiene las contrataciones como un eje fundamental. Las MIPYMES de manera muy clara son el sostén de la economía, del registro de proveedores, más del 95%, son pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas, el Estado, y en eso estamos trabajando con otras instituciones, tiene que reducir los tiempos de pago. El Estado no puede seguir pagando 3, 4, 5, 6 meses, 7 meses después, porque el Estado quiebra, y no solamente que quiebra, que en el país se suicidó profesionales porque no se le pagaba a tiempo y porque el endeudamiento lo ahogaba. Esos son temas que tenemos que resolver. Y es importante siempre que las entidades como esta que tú señalabas, que es el CODIA, que asimismo como velan, como promueven para que las compras contribuyan al desarrollo, que debe ser el eje fundamental, también debe jugar un rol importante en reducir la corrupción a través de las contrataciones, a través de la construcción de obras públicas. Por eso es importante que los gremios puedan volver a su naturaleza, puedan volver a su esencia, que los gremios puedan volver a su naturaleza de tipo técnico y que los gremios no sigan transitando el camino que hasta el día de hoy que se convierte en alfil de agendas políticas partidarias para tratar de generar distorsión y tratar de desenfocar los temas que son centrales del debate nacional. ¿Cree que por ahí comienzan muchos casos confabulación con los gremios, Carlos? Mira, alrededor de las contrataciones es donde más intereses confluyen, intereses políticos e intereses económicos. Por eso cuando nosotros pues identificamos algún tipo de alerta o recibimos algún tipo de denuncia, somos muy cuidadosos de la verificación de la misma, porque los intereses políticos, los intereses económicos siempre no son lo más sano. Siempre que quien te denuncia hechos, aunque sean ciertos, detrás de eso hay agendas. Y hay agendas complicadas en este país. Claro. Porque durante mucho tiempo funcionó alrededor de las compras un contubernio público y privado alrededor de las instituciones para depredar el erario público y que se inquistó en las instituciones a través de las personas y que funciona como un mecanismo. Y para poder extirpar ese mecanismo necesitamos hacer cumplir la ley, tenemos que tener claridad de todos esos intereses que confluyen y actuar con mucho tacto, con mucha objetividad y con mucha entereza para lograr pues extirpar ese funcionamiento de esos mecanismos al interior de las instituciones. Porque hay denuncias a veces que son ciertas y tenemos que actuar, pero muchas veces quien denuncia tiene una agenda de otro tipo de corrupción para ir a alimentarse del pastel público. Y eso también lo sabemos. Pero también una de las quejas que tiene la gente con este tipo de temas, y tenemos en los medios de comunicación, es que el régimen de consecuencias hasta ahora es muy laxo. Mira, o sea, vemos que hay personas que han violentado la ley de compra y otras, y bueno, sí, la violentó, pero que no pasa nada. Entonces, eso no... Se queda en el limbo. Exacto. Y quien quiere violentarla, ve eso como, bueno, es hasta un estímulo. Bueno, hay dos cosas. Lo primero, que en el país se instaló un régimen de impunidad y de complicidad. Porque, bueno, lo que estamos viendo con la Cámara de Cuentas, que el ente de control y de fiscalización ahora mismo está en un proceso de investigación por obstrucción a la justicia. Los anteriores Contralor General de la República están en un proceso también. O sea, los entes de control no funcionaron. El Congreso no ha jugado su rol de control y de fiscalización. El Ministerio Público, pues obviamente fue parte del régimen de impunidad que imperó en el país. Entonces, y nada ha funcionado en el Estado. No es un problema exclusivamente de la ley, aunque sí de la ley. Porque también la ley de compras y contrataciones, la 340, la cercenaron. Las disposiciones que tenía para garantizar un sistema de consecuencias, la modificaron a los 6 meses y le quitaron la garra. Entonces, un sistema de impunidad, un sistema de complicidad con una ley que no tiene garra, pues pasa lo que pasó en el país durante mucho tiempo. Carlos, entonces, en la reforma de la ley, nosotros vamos a fortalecer los mecanismos de ¿Ya iniciaron ese proceso para reformar la ley? Estamos trabajando en eso. Nosotros en 2 semanas vamos a tener un borrador ya de la ley. Y uno de los aspectos fundamentales es fortalecer el sistema de consecuencias. Bueno, de hecho, la comisión que trabajó el informe de Punta Catalina, una de las recomendaciones que hace es fortalecer el sistema de consecuencias. Incluso estamos pensando en la nueva ley poder tener sanciones y tipificaciones de tipo penal, pensar en multas también en caso de violación de la ley. Y lo que nosotros hemos hecho
también hay que decirlo. Lo que nosotros hemos hecho de llevar los casos en los cuales entendemos que están en el borde de lo penal a la Procuraduría General de la República, eso no está en la ley, pero nada me impide llevarlo. Entonces también, no está impedido, está permitido, también claro. cuando hay voluntad de hacer las cosas, independientemente de las limitaciones normativas, uno lleva un poquito más allá a funcionar la institucionalidad del Estado. Déjame retomar la pregunta de Danilza. ¿Nada funcionaba en el Estado entonces? Parece que No puedo decir que nada funcionaba en el ¿Qué Estado. funcionaba? Sí, No. porque ni la Contraloría, Cámara ni de la Cuentas, Cámara de Congreso. Cuentas, Bueno, ni el Congreso. Bueno, eso es importante. En el país hay un tema estructural y sistémico de la institucionalidad que parte de la ausencia de un principio de legalidad. Pero eso de toma un generación, principio entonces, para modificar eso. De un principio de cumplimiento de la ley. Entonces, devolver esa institucionalidad al país, claro que sí que va a costar. Y no es una responsabilidad únicamente de gobierno, es de la sociedad. Por eso yo estoy feliz, porque yo entiendo que la sociedad dominicana es otra. La sociedad dominicana cambió. El funcionario que en el día de hoy no comprenda que estamos en otra sociedad, va a fracasar. Y eso es bueno, porque la sociedad tiene que estar empoderada, porque la sociedad es la que genera las presiones para los grandes cambios. Y este país requiere grandes cambios y grandes transformaciones, porque la base institucional de la democracia fue erosionada en los aspectos institucionales. Nadie puede salir a argumentar con relación al funcionamiento de la Cámara de Cuentas. No funcionó la Cámara de Cuentas, fue parte del problema. Por eso una investigación histórica, que un organismo de control y de fiscalización se ha sometido por obstrucción a la justicia. Entonces los órganos de control no funcionaron en el país. El Ministerio Público, eso lo dijimos muchas veces, el Ministerio Público fue secuestrado, porque cuando tú tienes que un miembro del Comité Central es Procurador General de la República, entonces tú tienes que no tiene forma de perseguir la corrupción. Y eso fue lo que pasó. Por eso el país, cuando tomamos los índices de percepción de la corrupción, el país, ¿cuál es la puntuación que tiene de un máximo de 100? Tiene 28 puntos, un país donde existe una corrupción rampante, o agarramos los índices de competitividad con relación a los aspectos institucionales. Y sí, va a costar mucho sacar al país de esos índices, pero es una responsabilidad de todos los actores, gobierno, empresarial, sociedad civil, medios de comunicación, porque los problemas vinculados a la institucionalidad de la corrupción son sistémicos y son estructurales. Esto no es un problema de casos de corrupción. Es un problema que si los casos de corrupción de ayer y hoy no se persiguen, no se castiga, no se generan las políticas que eviten que eso suceda, va a pasar de nuevo. Claro. Va a pasar de nuevo. Entonces, esa es la visión que tenemos que tener cuando abordamos estos temas, si queremos tocar la llaga y la raíz del problema. Carlos Pimentel se siente en libertad trabajando ahora mismo en compras y contrataciones para hacer todos los procesos que entienda que son lo que dicta el órgano. Yo estoy feliz. Yo estoy feliz porque mi mandato está muy claro en la ley 340. En la ley 340 me dice todo lo que puedo hacer. Nadie lo ha llamado, nadie lo ha coartado. No, nadie. La ley me dice lo que yo puedo hacer, la ley me pone mis límites, nadie me ha llamado, entiendo que tampoco se atreven a llamarme, no se atreverían a llamarme porque es muy clara mi posición en la sociedad con relación al rol independiente que yo voy a jugar en la dirección de compras y contrataciones, y por eso las acciones que nosotros hemos tomado y la claridad hacia dónde nosotros vamos, sobre todo el ejemplo que queremos dejar en la administración pública y en la dirección de compras, de que es posible ir a la administración pública, es posible ir y es posible hacerlo bien, y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Todo lo contrario, yo me he sentido apoyado. Me he sentido apoyado porque no he recibido llamadas. Entonces, mientras no recibo llamadas, estoy apoyado. Estoy apoyado para actuar libre, para actuar tranquilamente. Además, que nos hemos apoyado de un equipo profesional técnico que no tiene vinculaciones o adhesiones políticas partidarias. Yo encontré en la dirección de compras, hay que decir, también colaboradores y colaboradores con un alto compromiso, con un alto nivel técnico que están ahí, porque yo no fui ahí como a barrer, a limpiar a todo el mundo. Una planadora, no. Quien está ahí, que tiene capacidades técnicas, idoneidad, lealtad hacia mí, no, sino lealtad hacia el Estado. Exacto. Pues perfectamente vamos a trabajar y vamos a cumplir un rol y un compromiso. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Y de hecho, cuando el presidente Luis Abinader me planteó la posibilidad de ser director de compras, pues yo recuerdo que en esa conversación le dije que me parecía un reto importante que yo asumía y que sí me gustaría, en caso de aceptar, es que la única condición era que yo quería formar mi equipo. Y formar mi equipo para formar un equipo técnico, un equipo profesional, para poder ir a hacer y a cumplir un rol, porque
el sistema de compras y contrataciones necesita que quienes participen en él tengan todos los niveles de independencia posible. ¿El presidente le hizo ese planteamiento en la transición o antes de las elecciones? No, en la transición. En la transición, eso fue tal vez 1 o 2 semanas antes del 16 de agosto. Me invitó a donde él estuvo, en el hotel ahí en la zona colonial, y ahí fue esa conversación. Antes... Todavía hay gente que piensa que eso fue un acuerdo ya de apoyo. Sí, pero eso yo no discuto eso, porque imagínate, eso es discutir con lo que tú piensas y lo que fue la realidad. La realidad fue eso. Yo no tengo ni tenía ningún tipo de vinculación con el PRM. Al presidente Abinader lo había visto en una ocasión solamente en el marco de mis tareas de cara a la organización del proceso de observación electoral. Entonces, la verdad es esa, aunque la quieran desnaturalizar, y obviamente yo entiendo, porque yo he aprendido a ser muy compasivo. Quienes hacen esos juicios yo lo entiendo, porque ellos juzgan desde sus condiciones, que las posiciones que han tenido o a las posiciones que aspiran necesitan tener ese nivel de participación para obtenerla. Entonces juzgan desde ahí. Entonces yo he desarrollado últimamente la compasión. Y cuando yo digo esos juicios, digo, mira cómo él refleja su práctica, sus condiciones y sus actuaciones, cómo él quiere endosársela a otro, cuando no es así. Por eso a mí no me preocupa, eso yo no lo discuto, el que lo piensa, la realidad está ahí. Como yo he dicho muchas veces, lo único que yo aspiro es que cuando yo salga de la dirección de compras, yo salga como entré, con lo único que tengo, que es el respaldo de la sociedad. ¿Había estado en el Estado antes? Sí, había estado en el Estado. Yo estuve, mi primer trabajo, recién terminado en la universidad, fue en la Comisión Ejecutiva de Reforma del Sector Salud, que trabajaba ahí como asistente en un centro de documentación. Después estuve en la Procuraduría General de la República como encargado de ética pública, y después estuve en el Departamento de Prevención de la Corrupción, estuve como director de la División de Prevención también, o sea, estuve 5 años. Y además, independientemente de mi funciones en la sociedad civil durante mucho tiempo, pues yo fui profesor por más de 10 años en el Instituto Tecnológico de las Américas, que es un ente público, y ahí, o sea que yo la administración pública la conozco desde dentro, la conocía desde fuera. Muchas de las normativas que regulan la administración pública tuve la oportunidad de aportar, de colaborar, de elaborar, de construir. O sea que conocemos la administración pública, sabemos los retos que implica. Y yo me siento como bien. Estos 6 meses han sido un aprendizaje enorme. Yo me siento muy entusiasmado y vamos a seguir cumpliendo nuestro rol. Vienen muchas cosas buenas, de medidas que vamos a adoptar, de innovaciones que queremos hacer, y todo dejándolo como con políticas, porque yo estoy muy claro que todo lo que vamos desarrollando ahí lo vamos convirtiendo en una política, en una resolución, en una circular, para que el que venga después de mí, que alguien va a venir, porque la función pública tiene su fecha a determinar, pues cuando venga alguien, pues encuentre y pueda continuar, y se haga más difícil como echar para atrás, sino que siempre avancemos. No, claro. Se nos ha acabado el tiempo, pero sí. Carlos, ¿cuándo vamos a conocer de esos nuevos casos que ustedes van a instrumentar? Va a haber permanentemente. Esta semana que viene vamos a anunciar otro proceso que va a ser, que ha sido suspendido. Pero cuando vuelva la PEPCA, ¿con cuántos? ¿3, 4, 5? Siempre llevaremos algo. ¿Más de uno? Siempre llevaremos. Gracias por acompañarnos, Carlos. Las puertas de Infórmate siempre están abiertas. Gracias, muy amable. Señores, vamos a una pausa. Al regreso todavía hay más.